Si tu profe de mates se entera de esto, me mata. Así que cuando el problema nos dice, Profe, no me mates. necesitamos los datos, operaciones. Quería contarte un truco para resolver los problemas de matemáticas sin entenderlos mucho. A ver, lo suyo es que los resuelvas comprendiendo lo que estás haciendo. ¿Sabes? No tiene sentido tampoco que lo estés haciendo a lo tonto y no sepas de qué va la cosa. Que en la vida luego es lo que te vas a encontrar, problemas. Y es lo que vas a tener que hacer, entenderlos, para que finalmente los puedas resolver. Así que ya sabes, te estoy ofreciendo un gran poder. Y un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El caso, que en este vídeo te cuento, resolución de problemas. Lo primero de todo, tenemos que leer el problema, que he dicho que es un truco para resolverlos sin entenderlos mucho, no sin leerlos. ¿Eh? Que, a ver, bastante fácil te lo estoy poniendo ya. No nos pasemos de vagos, ¿no? Una vez que hemos leído el problema, tenemos que distinguir dos cosas, las unidades y las cantidades. De las unidades tenemos que fijarnos en si siempre son las mismas o si son distintas. Y cuando digo unidades, me refiero a las cosas. Puede ser cualquier cosa, pero yo voy a poner de ejemplo libros como iguales y libros y estanterías. Porque, a ver, un libro es un libro, dos libros son dos libros, y tres libros son tres libros, son la misma unidad. Y las estanterías, no son libros, son estanterías, son distintas unidades. ¿Qué pasa si las unidades son iguales? Que en este caso vamos a tener que hacer una suma o una resta. Pues mira, aquí tenemos un libro de lengua, un libro de matemáticas y un libro de inglés. Como hemos leído el problema y hemos visto que la pregunta era solo de los libros, sin importar de qué asignatura son, entonces son la misma unidad. Y tú tienes tus tres libros ahí, pero ahora viene tu prima Gema y pone sus tres libros ahí también. Como tú traes tres libros y ella trae sus tres libros, los juntas, los sumas y hacen un total de 6. Después tu prima va con las prisas y agarra dos de los libros y se los lleva. Hay que quitar, hay que restar. A los 6 que había le restas 2 y el resultado es 4. Y a ver qué pasa ahora cuando las unidades son distintas. Aquí vemos una estantería. Y una estantería tiene estantes, baldas o lejas, como te apetezca llamarlas. Y tenemos libros. ¿Son lo mismo los libros y los estantes? Si a ti te parecen lo mismo es que tienes un problema que resolver y no es un problema de matemáticas. Es otro problema lo que tienes que resolver. En el caso de distintas unidades, las operaciones que habrá que hacer son multiplicación o división. O es que te puedes sumar distintas cosas. Tú dime a mí, si tienes 7 sillas y 7 mesas, ¿cómo las sumas? Si lo sumas tienes 14 sillas y mesas. Pues no. Sigues teniendo 7 sillas y 7 mesas. Otra cosa es que te pregunten cuántos muebles tienes. Entonces sí los puedes sumar. Porque las mesas y las sillas son muebles. Y si hablamos de muebles, las sillas, y muebles, las mesas, ahí sí son la misma unidad. Ahí sí puedes sumarlas o restarlas. Y lo mismo pasa con los libros y los estantes. Si te preguntan cuántos objetos, pues sí, puedes sumar o restar porque hablamos de objetos. Los libros son objetos y los estantes son objetos. Ahí sí son la misma unidad.
Por esta razón es importante leer el problema, para saber de qué unidades estamos hablando. Pero si en este problema nos hablan de libros y de estantes, y no de objetos, las unidades son distintas. Así que habrá que hacer una multiplicación o una división. Si nos dicen que tenemos 2 libros en cada uno de los estantes, de los 3 que tenemos, lo multiplicamos y el producto es 6. O si el problema te dice que tienes 6 libros que tienes que repartir en 3 estantes, dividimos 6 libros en 3 estantes y nos resultan 2 libros en cada estante. Entonces ya nos ha quedado claro lo que tenemos que hacer cuando tenemos misma unidad y cuando tenemos distinta unidad. Misma unidad, sumar y restar. Distinta unidad, multiplicar o dividir. Entonces, claro, ahora nos queda decidir, porque sumar y restar no son lo mismo. Más te digo, son todo lo contrario. Y porque multiplicar y dividir tampoco son lo mismo. Más te digo, son todo lo contrario también. Pues aquí es donde hay que fijarse en las cantidades. Volviendo a los ejemplos de antes. Nos dicen que hay 6 libros y tu prima guarda 2. ¿Con estos datos sabemos todos los libros que hay? Pues claro, sabemos todos los que hay. Sabemos el total, que son 6. Entonces ya no va a haber más. Va a haber menos libros después de que tu prima guarde 2 y se vaya con sus prisas. Pues creo que es bastante evidente que habrá que restar. ¿Qué sacamos en claro de todo esto? Que si son las mismas unidades y antes de resolver el problema sabemos el total de todo lo que hay que restar. ¿Pero qué pasa cuando sabemos solo parte de lo que hay? Si el problema te dice que tú tienes 3 libros y tu prima, la de las prisas, pone otros 3, lo que sabes son las partes. Sabes la parte de libros tuya y sabes la parte de libros de ella. Pero todavía no sabes el total, así que lo vas a tener que calcular. ¿Cómo? Juntando, sumando. ¿Qué sacamos en claro de esto? Que si son las mismas unidades y antes de resolver el problema no sabemos todavía el total de todo, habrá que hacer una suma. ¿Qué pasa cuando las unidades son distintas? Pues va a pasar que también te tienes que fijar en si antes de resolver el problema, antes sabes el total de todo lo que hay o si solo sabes partes. Si el problema te dice que tienes 6 libros y los tienes que colocar en los 3 estantes, ya sabes todos los libros que hay. Después de repartirlos, sigues sabiendo que hay 6. Pero los has repartido, los has dividido. ¿Qué sacamos en claro de todo esto? Que si las unidades son distintas y antes de resolver el problema ya sabemos el total de todo lo que hay, habrá que hacer una división. Pero si el problema te dice que tienes 3 estantes y 2 libros en cada uno, antes de resolverlo, ¿sabes el total de todo lo que hay? No lo sabes. Así que resolvemos que 2 libros y 2 libros y 2 libros son 6 libros. ¿Qué sacamos en claro de todo esto? Que si las unidades son distintas y antes de resolver no sabemos todo lo que hay, sino que sabemos partes, habrá que hacer una multiplicación. Pausa el vídeo y cópiate esto, que te vendrá bien. Te dejo aquí otros problemitas para que practiques por tu cuenta. Déjame los resultados en los comentarios y ahora ponte a hacer tus tareas, que más ya no te puedo explicar de esto. Venga, bye.